La vida no es justa, es una expresión nihilista. Ustedes seguramente han escuchado esto, pero casi siempre lo dice una persona para que otra lo escuche. Es un lamento compartido o que desea ser consolado, el sujeto que lo emite. Pero casi siempre el desencanto es en las relaciones sociales. Es difícil que alguien diga la vida no es justa, pues frente a un arroyo, una montaña. Casi siempre se dice en el contexto social. La vida no es justa, los buenos sufren más que los malos, no vale la pena seguir la moral, el corrupto vive mejor. Todas esas son expresiones nihilistas muy escuchadas hoy en día, más allá de las iglesias, porque hay dos posturas en Cuba de reacción, de rechazo a la crisis y de reacción. Una es la evasiva o consoladora de la religión, y la otra es la del desencanto crispado, porque el desencanto es bueno quitarse los hechizos, es bueno, como decía Don Quijote en la obra de Cervantes, es bueno tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño, pero hasta un punto que tampoco te lleve al suicidio, ¿no? Entonces, Cuba, pobreza e idealización del dinero. Sí, frente a los que van a la iglesia a consolarse o que sueñan con cosas más idealistas todavía, como el hechizo, la brujería, eh, el conjuro. Hay mucha gente tratando de forma irracional de salir de una situación dura. Pero hay otras que adoptan el pesimismo, y de estos que adoptan el pesimismo nihilista, no hay pocos delincuentes. Hay una gran, se nota mucho en los delincuentes esta explicación de que yo tuve que tomar este camino porque en definitiva esto es sálvase quien pueda, ¿no? Entonces voy a comentar con ustedes un fragmento, ¿no? Literario siempre, y de ahí voy a Cuba de nuevo, un fragmento literario de nuestra cultura, eh, vamos a decir, hispana, y esto es del siglo XV, en 1492, no, perdón, 1492 llegó Colón a Cuba y expulsan a los judíos de España. No, en 1499, un poco más adelante, pero todavía en el siglo XV, un judío ya se considera que de cuarta generación, ya sus padres habían logrado sobrevivir a la expulsión, convirtiéndose, porque el mundo católico español, a diferencia de lo que hicieron los nazis en Alemania, le daba opción a los judíos de bautizarse y convertirse en católicos. Te convertías en católico y podías salvarte. Había cierto prejuicio, no te decían que eras de sangre vieja, sino de sangre nueva, converso, vigilados a veces por la Inquisición, pero tenías la chance de sobrevivir y seguir ganándote la vida en el territorio donde habías nacido, ¿no? Y Fernando de Rojas, que escribió La Celestina, me imagino que algunos de ustedes, sobre todo de mi generación, yo no creo que hoy en día se esté estudiando los clásicos en Cuba, ni el barroco español, mucho menos, por diversas razones. Pero yo sí, en secundaria, recuerdo haber recibí este estudio, luego tuve que estudiar, uno se le olvidan las cosas, pero yo sí recuerdo las clases sobre la Celestina de Fernando Rojas. Pues Fernando Rojas escribe la Celestina en 1499, salen 2 o 3 ediciones, pero esa es la primera publicación. Y él era hijo de un converso, o sea, él no se convirtió al catolicismo, era judío, hijo de judíos, era el hijo de un converso, de alguien que para quedarse en España, creo que su abuelo, pero bueno, su padre era García González, miren el nombre, García González Ponce de Rojas, era un hidalgo, fíjense ustedes, un hidalgo, la familia reclama la hidalguía, su título de nobleza. Hidalgo quiere decir, hijo de algo, soy hijo de alguien, supuestamente viejo cristiano, no un converso, no un musulmán, ni un gitano, ni un judío, sino sangre vieja, católica, de la época de los visigodos o los godos. Pues Ponce de Rojas, el padre, García González Ponce de Rojas, se casó con Leonor Álvarez Montalbán, que era el pueblo. Muchas veces el apellido es el pueblo, la zona, la región. Y pues tienen un hijo que es Fernando y le fue muy bien. Se hizo, incluso llegó a ser alcalde. Era un jurista, era un hombre de derecho, de letras. Y publicó esta obra que increíblemente burló a la Inquisición, porque tenía 2 o 3 problemas. La Celestina, los que conocen la obra saben que Celestina es una vieja alcahueta malvada que engaña a 2 jóvenes tipo Romeo y Julieta, pero esto se escribió antes, ¿no?, de Shakespeare. Ella pues trata de inculcar
hechizos en la fantasía de los jóvenes, pero realmente ella no hace un conjuro al demonio como se suponía que fuera vigilado por la Inquisición. En una palabra, la obra burla la Inquisición a pesar de los conjuros. Hoy en día le dirían brujería, sería bruja la Celestina, y logra burlar a la Inquisición este señor Fernando de Rojas. Y un fragmento de la obra, después que al final, en la tragedia, cuando la muchacha se suicida, ella fue preservada virgen hasta el matrimonio, como era lo usual, y la madre de ella llega a decir, no sé, no recuerdo ahora el nombre, no sé si lo tenía apuntado por ahí, la madre de la muchacha llega a decir, no hay cosas con que mejor se conserve la limpia fama en las vírgenes que con temprano casamiento. ¿Quién rehuiría nuestro parentesco en toda la ciudad? ¿Quién no se hallará gozoso de tomar tal joya en su compañía? Se refiere a su hija, que más que una persona individual es vista como una joya de la familia. Hay algo de colectivismo, donde disminuye la individualidad, y ella, como casi todo el mundo de esa época, pues no podía escoger a quién amar, aunque no le hubiera sido difícil enamorarse de alguien que pertenecía a su misma condición. No, todavía muchos tratan de interpretar esta obra y decir, bueno, ¿y por qué esa pareja tuvo que enamorarse en esas condiciones tan prohibidas, ¿no? Si realmente podían haberlo hecho, podía haber un matrimonio entre dos personas de igual condición. Bueno, para no cansarles, ella se suicida después que él accidentalmente muere, teniendo su último encuentro prohibido. Y bueno, ella se suicida, su padre llega a saber que ella perdió la virginidad bajo el techo de él y se suicida, y el fragmento que llega a él, y yo veo un nihilismo, repito, es el desencanto, la vida no tiene sentido, y el padre cuando ella muere, en la obra, por supuesto, esto es pura fantasía, dice, yo pensaba, el padre se queja, y a mí me recuerda al lamento de Job. La única diferencia es que aquí no hay un Dios. En el nihilismo no hay Dios. La gente se desencanta, no se rebela contra Dios. Simplemente se desencanta de lo que ingenuamente pensaba que era un orden, pues se desencantan y se quedan, o se suicidan o se quejan, pero no ante un Dios. La diferencia del libro de Job, y a mí me parece que el Antiguo Testamento era muy conocido entre los judíos que se bautizaron en España. Me imagino que Fernando de Rojas sí conocía como judío o como descendiente de judío, conocía muy bien el libro de Job y las quejas que Job hace ante la injusticia de la vida y de su suerte, pero las quejas que hace ante Dios. Así que el libro de Job está dentro de la visión religiosa. El nihilista no necesariamente se está rebelando contra Dios. Y el señor que pierde a la hija en esa tragedia dice, cuando la hija se suicida, se tira de la torre, y él llega a hablar unas palabras, se despide del padre y se tira de la torre al ver que su amado murió, muy parecido a Romeo y Julieta. Yo pensaba, dice el padre, en mi más tierna edad, que eras y eran tus hechos regidos por alguna orden. Ahora visto el pro y la contra de tus bienaventuranzas, me pareces un laberinto de errores. La vida le parece un laberinto de errores. Un desierto espantable, una morada de fieras, juego de hombres que andan en corro, laguna llena de cieno, región llena de espinas, monte alto, campo pedregoso, parado lleno de serpientes, huerto florido es sin fruto, fuente de cuidados, río de lágrimas, mar de miserias, trabajo sin provecho, dulce ponzoña, vana esperanza, falsa alegría, verdadero dolor. Está desencantado. Y finalmente, son fragmentos de la queja en la obra La Celestina. Dice el padre, oh duro corazón de padre, ¿cómo no te quiebras de dolor que ya quedas sin tu amada heredera? ¿Para quién edifiqué torres? ¿Para quién adquirí honras? ¿Para quién planté árboles? ¿Para quién fabriqué navíos? Oh tierra dura, ¿cómo me sostienes? ¿A dónde hallará abrigo mi desconsolada vejez? Se está lamentando de la muerte de su hija, que, bueno, pues se acaba de suicidar. Es increíble cómo esta obra, escrita por un judío convertido, pero judío, y muchos lo recordarían porque los vecinos envidiosos siempre recuerdan a quienes tienen un defecto ideológico, ¿no? Y ser judío, aunque bautizado, era un problema en una España donde la Inquisición seguía vigilando las prácticas de los recién bautizados, a ver si de verdad eran católicos. No perseguía a judíos, enteramente judíos, con prácticas judíos, porque esos habían ido a Portugal, a Turquía, mejor dicho, al Imperio Otomano, o a los países más tarde protestantes, a Holanda también. No, realmente la Inquisición vigilaba a los judíos que se habían bautizado, a ver si realmente eran ideológicamente puros, a ver si andaban bien. Y de allí nos viene
posiblemente de esa España de doble moral, la costumbre en Cuba de fingirnos a veces comunistas para no ser perseguidos por la Inquisición marxista. Puede ser que haya un origen cultural de esa costumbre de supervivencia. La cuestión es que Fernando de Rojas, siendo de origen judío y escribiendo una obra donde hay conjuros, donde hay suicidio, aunque para decir verdad, no había sucedido el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue en 1545 y esta obra sale a la luz en 1499. Renacimiento, siglo XV. Sale la obra y todavía la Iglesia no ha condenado el suicidio en la literatura. El Concilio de Trento llega a condenar en la literatura el suicidio. Pero ya había pasado Numancia de Cervantes. La verdad, no recuerdo el año exacto de Numancia, pero también burló la Inquisición, a pesar de que hay suicidio y hay un momento donde hay una especie de adivinación. Creo que un muerto se levanta, resucita. O sea, tenía problemas para la Inquisición, pero la Inquisición no estaba al tanto de todos los libros y sobre todo no había ocurrido el Concilio de Trento. Recuerden, después del Concilio de Trento las cosas se pusieron más difíciles. Había un dogma más estricto para que el Santo Oficio pues vigilara lo suyo. A lo que yo voy es del tema relacionado con Cuba. Cuba, pobreza e idealización del dinero. Es que en Cuba, repito, ya lo dije al principio, hay dos tendencias ante la crisis, dos tendencias sociológicas, antropológicas, sociológicas. Una tendencia, esto es para los que no logran irse con un pariente a Miami o por la selva o en balsa. Para los que no logran escapar de la pesadilla de la crisis económica, existen dos caminos de consolación o de explicación desde el punto de vista racional de por qué se tiene tanta mala suerte cuando se vive en Cuba. Solo las élites escapan y eso es otro asunto. Estoy analizando la gran masa de cubanos. La gran masa de cubanos entre apagones, escasez, miserias y humillación nacional, viéndose que el turista siempre vale más que el nacional, pues tiene dos caminos. Uno, el de la consolación de la religión. Ese no es de queja, ese no es nihilista, pero es evasivo, es evasivo. Yo voy a tener suerte, sobre todo en las iglesias protestantes, donde se promete riqueza si tienes suficiente fe. Si tienes suficiente fe, no tienes que hacer muchas obras. Simplemente ser alguien que cree mucho, sin evidencias en lo positivo. Es una especie de autoengaño y la verdad es que por ahí van muchos tras la iglesia protestante. No hay mucho acercamiento a la iglesia católica. La Iglesia Católica, en definitiva, dice que esto es un valle de lágrimas y que no hay manera de escaparse. Simplemente que hay que hacer buenas obras para salvar el alma y punto. Pero la Iglesia Protestante te promete riqueza en esta vida. Ya ustedes saben que, bueno, sobre todo en Estados Unidos, el mundo protestante dice que hay una predestinación y que si tú vas a ser salvo en el futuro, vas a ser una de las almas elegidas. Ya aquí se nota, porque está predestinado, se nota por tu riqueza. Y la gente se esfuerza y forma un modo de vida que los lleva a pensar de que todo le va a salir bien. Económicamente, sobre todo hablando ante la crisis. La reacción muchas veces es de búsqueda del dinero, idealización del dinero, mistificación del dinero. Pero están los otros, están los nihilistas, que son más pesimistas y son los que se desencantan y dicen lo que dije al principio, que la vida no es justa, que los buenos no son bien recompensados, que más vale ser malo. Y esto pudiera explicar la decadencia moral en las costumbres. El nihilismo es egoísmo. Usted está en una cola, llega un deshabilitado, un ciego, como mi hermana que tiene dificultades visuales y me ha contado que a menudo llega una cola y la gente empieza a decir, no, se está haciendo la que, porque ella anda con un bastón, dice, no, esa está haciendo la que tiene problemas. O sea, se han vuelto desalmados los cubanos, menos los protestantes, que me imagino que tienen que tener una norma, una disciplina para interpretar las penurias a la luz de la fe. Pero fuera de ese grupo de seguidores de la protesta de Lutero en Cuba, sobre todo en la parte rural, está el otro grupo que cree ya en el sálvase quien pueda, porque ha perdido toda la fe en la virtud del pensar en los demás, de ponerse en el zapato ajeno. Eso del pensar en los demás, haz bien a quien, haz bien a ver cómo que dice, se me olvidó el dicho ahora, haz bien y no mires a quién, haz bien y no mires a quién. Todo eso, todo ese altruismo cívico, porque cuando se dicen estas frases ya no se habla de Dios, ni de un orden divino, ni metafísico. Se habla de una buena costumbre, haz el bien y no mires a quién. Pero seguramente, y todo el mundo lo nota, tiene una inspiración, un origen lejano en la religión, ya secularizada y convertida en moral cívica. Muchos de nuestros valores, yo lo he dicho, están secularizados, pero tienen una raíz
en la religión, hay que pensar en los demás y hay que hacer el bien, porque sí, hay que hacer el bien aunque no haya salario, aunque no te premien. Y bueno, esa es la herencia judeocristiana que en Cuba no existe. En Cuba no existe porque el marxismo nos enseñó no a ser nihilistas. El marxismo nos enseñó a no creer en la divinidad ni un orden trascendental. Eso no es malo cuando hay prosperidad, pero cuando llegan los tiempos de crisis, repito, hay una sola salida: la evasión en religiones fundamentalistas, extremistas y no sincronizadas con la realidad eh, funcional, ¿no? Y la otra es, pues, el nihilismo y el crimen. O sea, eh, yo creo que eso explica la violencia, y yo pienso en Camagüey, la violencia, el crimen de mucha gente, que aunque no se adentran en el nihilismo como filosofía, lo hacen de manera muy rústica, pero es la misma actitud. Esto es un desastre y los que viven bien, los pinchos, no tienen ninguna virtud. eh, Sobre todo unos años anteriores, las mujeres que se prostituyen viven mejor que las mujeres decentes. El que roba, ya sea a privados o al Estado, vive bien, goza de muy buena salud y, y bueno, se llega a viejo, como la Celestina llegó a viejo, a vieja, haciendo el mal permanentemente. Es una actitud de nihilismo que, repito, tiene dos salidas que son muy malas para mí las dos. Una es la evasión de las religiones fundamentalistas y la otra es el cinismo, la apatía y el egoísmo. Y eso se está viendo mucho en Cuba ahora. Y la fórmula que hay que encontrar es cómo revivir, sin necesidad de ir a la religión, cómo revivir los valores cívicos, la bondad tradicional del cubano, la buena costumbre de ser buena gente, cómo revivir eso en el medio del egoísmo que ha producido esta crisis